Shabbat Shalom, amados hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde todos se estén conectando. Y nuevamente nos da mucho gusto poder saludarles, bendecirles, gusto de verles, de saber que están disfrutando de este Shabbat juntamente con sus servidores, nuestra familia en la Emuná. Sean bendecidos. Reciban un abrazo y un beso Kadosh en nuestra emuná. Y bueno, amados, pues seguimos disfrutando de este Shabbat, que nuestro Padre nos permite la vida, la salud para poder disfrutar. En este último día de mes, estuvimos al pendiente de los avistamientos y pues no ha habido noticias, hermanos, así es de que pues lo más probable es que sea hasta el día de mañana, por la tarde, que se vea el avistamiento de la luna. Así es de que de cualquier manera yo creo que hoy por ahí de las 6:30 de la tarde voy a hacer el último aviso, pues para descartar ya prácticamente. De todos modos les quiero pedir que estén pues al pendiente en sus casas, pero seguramente va a ser hasta el día de mañana, el comienzo de este nuevo año. Y bueno, pues ya prácticamente a 2 semanas de la celebración de Pesaj, si el Eterno así nos concede la vida, la salud, para que todos vayan ya preparándose, amados, con sus ofrendas, ¿verdad? Con sus presentes. La palabra nos dice que pues nadie debe acudir, ¿verdad?, a la celebración con manos vacías. Así es de que una invitación para los hermanos que también nos quieran enviar, ¿verdad?, algún canto, como les estuvimos diciendo, alguna reflexión, alguna ofrenda. Adelante, hermanos, se trata de eso, que todos estemos compartiendo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir avanzando en esta serie que empezamos ya hace unos días, en este punto 8. Y vamos a continuar con esta secuencia que hemos compartido, amados, en donde hemos estado viendo que el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, vemos aquí esta gráfica en pantalla, se había metido en Egipto, que ya vimos. Egipto representa a este mundo caído, bajo el señorío del maligno, ¿verdad? Porque vemos que en Bereshit o en Génesis, la tierra quedó bajo maldición por causa de la desobediencia del hombre. Y ese mundo bajo maldición, pues precisamente es representado por Egipto. Y ahí es donde se metió el pueblo de Israel. Por eso el Eterno tuvo que sacarlo de ahí, tuvo que actuar, ¿verdad? Pues es su pueblo Kadosh, un pueblo apartado por Él y para Él. Es un pueblo en cuya descendencia el Eterno enviaría al Mesías a este mundo, como lo prometió a Abraham. Y vemos que así sucedió efectivamente. Así es de que considerando esto, pues vemos cómo el maligno tenía derecho legal, ¿verdad?, de señorear este mundo, es decir, de señorear a Egipto. Por eso lo encontramos como príncipe de este mundo, porque él tenía un acta de propiedad de cada habitante
de este planeta. Y esto es lo que nos dice Shaul ahí en su carta a los Colosenses, como estuvimos viendo el día de ayer. Un acta que estaba decretada, ¿verdad?, en contra nuestra, y que fue anulada por Yeshua ahí en el madero. Así es de que el punto anterior también que compartimos anoche, ¿verdad?, el comienzo de este Shabbat, dijimos que íbamos a estar hablando de este periodo de tiempo, como vemos aquí en pantalla, de 400 años, ¿verdad?, equivalente a el tiempo en el que nosotros estuvimos metidos en esclavitud ahí en Egipto. Estas pantallas que estamos compartiendo, pues las estuvimos viendo el día de ayer. Aquí nada más estoy haciendo un breve repaso como una introducción a este punto. Pero vemos cómo el Eterno también comienza abriendo el camino de salida de Egipto para su pueblo, ¿verdad?, haciendo juicio contra los principales dioses egipcios y quitándolos de en medio. Y comienza con los dos protectores, tanto de Faraón como de Egipto, ¿verdad?, el dios y la diosa de las tinieblas, como vamos a ir viendo aquí unas imágenes más adelante de estas divinidades. De hecho, aquí cuando buscaba los nombres, los significados de estos dioses, me llamó la atención y esto viene al caso porque pues estamos hablando cómo estas potestades de las tinieblas, ¿verdad?, de principados, potestades de las tinieblas, pues estaban asentadas sobre Egipto. Y buscando ahí encontrábamos que resulta que había un dios egipcio, también considerado el dios de la oscuridad, llamado Sokar. Dice aquí en pantalla, dios de la oscuridad, de la Duat, no sé qué sea eso, ¿verdad? Dice el mundo interior, bueno, pues ahí está, el mundo inferior, y la decadencia en la tierra. Según la mitología egipcia, era protector de los muertos y patrón de los herreros. Pero me llamó la atención porque ustedes ven estas imágenes con esa pose, ¿verdad?, que tiene estatuilla tan famosa en estos también famosos premios llamados como un servidor. ¿Sí lo reconoce, amados? ¿De qué estamos hablando? Pues resulta que no es nada menos y nada más esta estatuilla, que pues ahí está la representación, no podemos negar. Claro que con su nombre alterado una sola letra, porque si se fijan, Sokar, simplemente inviertan la O y la S, y ahí encontramos la procedencia, ¿verdad?, de ese diosecito. Y bueno, pues este es un ejemplo de lo que estaremos también tocando aquí, amados, de cómo estas divinidades están tan arraigadas en el sistema egipcio que, bueno, por eso quise compartir así rápidamente esto que estamos viendo aquí. Y en este punto, amados, pues vamos a continuar compartiendo cómo cada una de las señales, ¿verdad?, y maravillas, las llamadas 10 plagas que encontramos ahí en Éxodo, están efectivamente relacionadas, como ayer veíamos, con un juicio a cada una de las principales divinidades egipcias. Esto lo podemos leer ahí en Éxodo capítulo 12, verso 12. Aquí ya no puse en pantalla el versículo, pero es donde dice efectivamente que el Eterno dice: enviaré juicio contra estas divinidades egipcias. Ya vimos que todo esto, amados, también es una sombra profética. Cerrando ya este breve recapitulación de lo que ayer vimos, estas sombras o figuras proféticas de lo que Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, vendría a consumar
en el madero siglos más tarde. Voy a compartir aquí en pantalla esta oración que hace Yeshua estando ahí en el huerto de los olivos, momentos antes de ser arrestado. Él hace al Padre esta oración y la encontramos ahí en Yohanan capítulo 17 o Juan capítulo 17. Y a partir de este verso 11 leemos estas palabras de Yeshua. Le dice al Padre: ya no estoy en el mundo, y aquí voy a subrayar en amarillo estas palabras, ¿verdad? El mundo, porque podemos cambiar esta palabra por Egipto para entender perfectamente lo que estamos aquí hablando. Ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Ya no estoy en Egipto, pero ellos están en Egipto. Podemos atrevernos a leerlo de esta manera para darle este sentido a estas palabras de Yeshua, amados. Y sigue diciendo: y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo. Insisto, ponga aquí el nombre de Egipto, ¿verdad? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, no son de Egipto, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites de Egipto, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos. En ese momento Yeshua, orando por sus discípulos, ¿verdad? Por los 12, dice: no solamente ruego por estos, Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así es de que aquí, amados, podemos ver cómo Yeshua nos está mostrando que nosotros, aunque estamos aquí en este mundo, en este Egipto, con toda claridad, amados, nos dice: no somos ya de este mundo, ya no somos parte de Egipto. De manera que en este punto, amados, como estamos viendo y ya entrando en materia, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es que el Eterno hizo este plan de liberación, porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación de este mundo, para que seamos parte de su pueblo. Y aquí Yeshua en esta oración está orando de esta manera, porque aquí en verde, donde subrayo en el verso 20, amados, pues con toda claridad estamos viendo que esta oración no solamente Yeshua la eleva al Padre por los 12, sino también por cada uno de nuestros hermanos de toda la historia de la Quejilá y por cada uno de nosotros. Hermosa oración que hace aquí Yeshua. Imagínese usted lo que está orando en ese momento, hermanos, por cada uno de nosotros. Y bueno, aquí por eso les pedí que cambiaran, en lugar del mundo pusieran Egipto, porque con toda claridad nos está diciendo: no somos nosotros de Egipto, como Yeshua tampoco lo fue. Vamos a ver aquí a continuación este cuadro, amados, en donde vemos en 2 columnas, la columna de la izquierda, en color azul un poco más resaltado, el nombre de cada una de las divinidades que estaban asociadas con estas plagas que vinieron sobre Egipto, y a la derecha
viene pues lo que representaban esas divinidades, esos dioses. Por ejemplo, el de hasta arriba, ¿verdad? O los dos de arriba que ayer vimos al respecto y que hoy vamos a confirmar. Los dioses Apep y Edyo, ¿verdad? Que vienen siendo el dios y la diosa de las tinieblas y que eran los protectores de Faraón y de Egipto. Y así cada uno de estos nombres que encontramos aquí en esta lista y lo que representaba cada uno de esos dioses. Vamos a ver aquí un poco más adelante con pues más detalle y sobre todo esta representación, ¿verdad? De estas divinidades, pero entender con toda claridad lo que estamos diciendo, amados, de que cada plaga estaba asociada en este juicio que el Eterno está enviando en contra de estas divinidades. Ahora es importante que entendamos también por qué el Eterno envió a Moshe. Hagamos esta pregunta y entender, voy a compartir aquí en Hechos capítulo 7, verso 20, en donde leemos: y en aquel mismo tiempo nació Moshe, y fue agradable al Eterno, y fue en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Sabemos la historia y vemos que pues así sucedió, ¿verdad? Y fue enseñado Moisés, dice aquí el verso 22, y lo subrayo en amarillo para resaltar lo que quiero compartir. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y es importante, amados, que entendamos esto, porque indudablemente que la educación en Egipto, vamos a leer aquí en pantalla lo que dice: los egipcios de casta alta, en este caso pues Moshe vino a ser, imagínese usted, criado por hija de Faraón. Dice, eran educados en magia negra, y la magia negra determinó la religión en Egipto y las actividades intelectuales y espirituales de las personas, quienes dependían de estos centros de enseñanza, dice aquí. Las escuelas de sabiduría eran llamadas casas de vida, así como vemos esta imagen, ¿verdad? Entre las ruinas ahí en Egipto, pues está esta casa de vida. Dice, y su acceso era permitido solo y exclusivamente a la clase gobernante y faraónica. Todo esto nos revela que desde muy temprana edad los faraones egipcios eran cuidadosamente instruidos en las casas de vida. Es aquí donde Moshe recibió su educación filosófica, como acabamos de leer aquí en Hechos, ¿verdad? Espiritual e intelectual. Así es de que, entendiendo esto, amados, vamos a ver por qué el Eterno eligió a Moshe, dentro de muchísimas más cosas, por supuesto, sobre todo ese corazón, ¿verdad? Presto, diligente, obediente. Pero también, por supuesto, porque Moisés tenía esta instrucción, como estamos viendo aquí, y él conocía incluso pues a estas divinidades egipcias, ¿verdad? Que eran aún siendo hebreo él, pues él conocía que estas eran las principales divinidades. De manera, cuando él ve estas plagas sucediéndose sobre Egipto, pues el Eterno le estaba mostrando lo que estaba haciendo con cada uno de ellos. Vamos entonces a dar paso aquí a estas señales que conocemos nosotros como las 10 plagas, ¿verdad? Y que estamos viendo, y perdón
el repetir, pero sí es bien importante, amados, que pues comencemos con la primera de ellas, pero también entendiendo que era un enfrentamiento directo, como dice aquí, con esos Elohim egipcios. Vimos ayer en este pasaje de Shemot, o de Éxodo capítulo 7, en donde leemos: habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Entonces aquí el Eterno está instruyendo, ¿verdad?, a Moshe lo que va a hacer cuando se presente delante de Faraón. Verso 10: y vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón, e hicieron como el Eterno lo había mandado. O sea, también aquí resalto, vean ustedes la importancia de la obediencia, amados. Siempre vamos a ver en estos pasajes de la Escritura, y quiero traerlo al contexto, cómo estos varones del Eterno siempre fueron obedientes. Dice aquí tal cual, ¿verdad? Hicieron como el Eterno lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios, sus hechiceros, ¿verdad?, comandados por Janes, por Jambres, como leemos, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, ¿verdad? Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo que ayer veíamos, cómo el Eterno está quitando de en medio a estas dos divinidades que estamos viendo aquí en pantalla, que son Apep y Edjo, ¿verdad?, y que dijimos que son el dios y la diosa de las tinieblas y protectores de los faraones y de los egipcios. Vimos también estas imágenes, como esta divinidad protectora, por eso vemos aquí en pantalla a este ser, ¿verdad?, conocido con este nombre de Ouroboros. Aquí lo vemos en la imagen, cómo está rodeando, ¿verdad?, al hijo de Faraón, precisamente por significando, ¿verdad?, esa cobertura, esa cubierta, porque bueno, pues sabemos que el Faraón asimismo se declaraba Egipto, ¿no?, el Mitzraim, es decir, él mismo era Egipto. Entonces la cobertura de estas divinidades pues estaba sobre Faraón y sobre todo su imperio. Y vemos aquí otra figura de la serpiente, como vemos aquí, ¿verdad?, la divinidad eterna egipcia de la serpiente, por eso se está comiendo a sí misma, ¿no? Es el símbolo del infinito, si ustedes se fijan aquí, símbolos que a veces se usan sin ningún conocimiento, ¿verdad? Y pues esto es sumamente peligroso. Y dice aquí: sabemos que la serpiente antigua siempre ha estado presente en cada cultura e imperio del mundo a través de la historia. Con esto el Eterno estaba quitando de en medio, y esto lo desarrollamos ayer, a los protectores de Egipto y de Faraón, los estaba humillando, amados hermanos. O sea, no era una casualidad que comenzáramos con esto, ¿verdad?, de las varas. No es una casualidad que la vara de Aarón devorara a las otras dos serpientes, ¿verdad?, sino dice aquí, estaba quitando de en medio a los protectores de Egipto, triunfando sobre de ellos y exhibiéndolos públicamente delante de Faraón y de sus hechiceros. Faraón y los egipcios, dice aquí en pantalla, tenían que decidir por sí solos, sin ninguna influencia ni intervención de sus protectores. Y es que esto es importante, amados, porque por supuesto que el Eterno también estaba concediendo oportunidad aún a los egipcios. Y bueno, esto es importante entenderlo porque
cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, a la luz de la palabra, nosotros vemos que también juntamente con ellos salieron ciudadanos de otros pueblos, aún egipcios, por supuesto, extranjeros salieron aquella noche cuando se celebró Pesaj y el Eterno les da la orden de salir de Egipto. Dice la palabra que también juntamente con el pueblo iban extranjeros. Iba hay versiones que se lee, iba una multitud mixta, dice ahí, es decir, pues iban de todos. Además de hebreos, iban egipcios, iban de otras naciones que también estaban como esclavos y como ciudadanos ahí en Egipto. Entonces, estamos viendo aquí cómo ellos tenían que decidir, ¿verdad? Si bien es cierto, el Eterno endureció el corazón de Faraón, pues podemos atrevernos a pensar que el mismo Faraón tuvo oportunidad de ser obediente, pero pues no lo hizo. Entonces se convirtió en una vasija de deshonra, a la luz de la Escritura, para los fines del Eterno, a favor de su pueblo. Y bueno, vemos acá en pantalla estos pasajes confirmando pues lo que sucedió, aquella primera señal, ¿verdad? Donde estas dos divinidades, Apep o Apophis y Edyo, Dios y diosa de las tinieblas, están siendo devoradas prácticamente por la vara que Aarón tiró al suelo y se los devoró a ambas divinidades. Aquí en Colosenses capítulo 3, y esto lo vimos el día de ayer, llevado a ese contexto, amados, de lo que leemos cuando Yeshua en el madero anula, dice aquí el verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella, en la cruz, ¿verdad?, en el madero, desarmado completamente a los principados y a las potestades, dice aquí, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Es decir, que lo que estamos viendo aquí que sucedió en Egipto, cuando la vara de Aarón devora a las divinidades egipcias, es una figura, amados, de lo que estamos viendo aquí en Colosenses, cuando Yeshua, estando en el madero, momentos antes de entregar su espíritu, él proclama estas palabras: consumado es. En ese instante, Yeshua está anulando esa acta, amados, que estaba en contra de los hijos del Eterno, que nos era contraria, dice aquí, y exhibiendo a esas divinidades, de manera que ahora nosotros hemos sido liberados por la preciosa sangre de Yeshua. Y bueno, en este contexto que estamos viendo, pues, como veíamos también, cada plaga representa un ataque directo, ¿verdad?, un juicio directo a cada una de las deidades egipcias, como lo leemos aquí en Éxodo capítulo 12, verso 12, que también lo dice claramente aquí, subrayo en amarillo, dice: y ejecutaré mis juicios, ¿verdad?, palabras del Eterno, en todos los dioses de Egipto. Y firma sus palabras, dice: yo, el Todopoderoso. Vamos a avanzar aquí. También en Éxodo capítulo 7 dice aquí: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto
y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Aquí nuevamente estamos confirmando que estos son juicios contra las divinidades egipcias. Y dice aquí el verso 5, lo subrayo en amarillo, nos dice: y sabrán los egipcios que yo soy el Todopoderoso cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Vamos entonces a ver aquí de una manera rápida, correlacionando estos pasajes que encontramos en Éxodo capítulo 7 con cada una de estas divinidades en cada una de estas plagas, ¿verdad? Como estamos viendo aquí en pantalla. Y usted puede, cuando haga su repaso, para no ir leyendo ahorita todo el capítulo 7 y estos pasajes, detenidamente, para que vaya viendo pues cómo están estas divinidades relacionadas con cada una de las plagas. Vamos a comenzar con la primera. Permítame tantito, hermanos, se me fue tantito el audio. Ahí está ya. La primera que encontramos es la sangre en el río Nilo. Y ahí está el pasaje en la parte en medio, que es capítulo 7 de Éxodo, del verso 19 al 25. Y vamos a ver aquí en la pantalla estas dos divinidades, que una es Hapi, por eso luego dicen cuando está uno bien happy. No, no es cierto, hermanos. Y esta divinidad asociada con el río Nilo, era el dios del río Nilo, que para ellos pues era sabemos, ¿verdad?, un río muy importante. Y a la derecha vemos a esta otra divinidad, que era el dios Khnum, también protector del agua, ¿verdad?, o del río Nilo. Entonces notemos aquí cómo cada una de estas divinidades, hermanos, pues está siendo exhibida, está siendo juzgada por el Eterno, de manera que pues no es una casualidad lo que estaba haciendo aquí en cada una de ellas. También encontramos a esta divinidad, Sobek, que era el dios creador del río Nilo, ¿verdad? Y después de la plaga en la sangre en el río Nilo, vamos a ver la plaga de ranas. Aquí está el pasaje en Éxodo capítulo 8, versos 1 al 6. Y vemos a esta diosa rana, ¿verdad?, de la fertilidad, llamada Heket, de la siembra y la germinación y los partos. Después de la plaga de las ranas, vamos a encontrar la plaga de piojos. Aquí está esta divinidad, que representa al dios de la tierra. O sea, como cada divinidad aplicada en esta tierra, ¿verdad?, caída, que está bajo maldición, y en donde, bueno, estos principados, estas potestades, pues están asentados, ¿verdad?, desde la antigüedad. Por eso decíamos, pues con ese derecho legal, ¿verdad?, que el hombre le cedió en el huerto del Edén. Entonces, entender por qué el Eterno tuvo que humillar a cada una de estas plagas, amados, para poder darnos libertad. Vamos a ver aquí, después de la plaga de los piojos, vemos la plaga de moscas, con esta diosa mosca, ¿verdad?, Huachit. Y aquí en medio pues vemos un texto, ¿verdad?, donde nos explica qué eran estas moscas que vinieron sobre Egipto.
y cómo esta divinidad pues tenía el control, ¿verdad?, de todo lo que pasaba, sobre todo en los campos, en los ganados, asentado, ¿verdad?, sobre todo ese sistema de agricultura, de ganadería. Entonces, por eso digo que también el Eterno les estaba pegando a sus sistemas, ¿verdad?, políticos, sociales, en este caso pues a todas sus cosechas. O sea, no fue algo sencillo, fue algo tremendo. La plaga de las moscas la encontramos aquí en Éxodo capítulo 8, verso 24. Y después viene la peste, ¿verdad?, en el ganado, en donde vamos a ver aquí a 4 de las divinidades que tienen que ver con el ganado, ¿verdad?, precisamente como estamos diciendo. Aquí está el dios Hathor, el Apis, también están Atum, Amun. O sea, aquí encontramos pues 4 divinidades que controlaban pues todos los ganados, ¿verdad?, egipcios. La siguiente plaga vemos que es la plaga de úlceras y llagas incurables. Aquí vamos a encontrar a estos 2 dioses, Sekhmet e Imhotep, que eran los dioses de la salud, por así llamarles. Dice aquí Sekhmet era la diosa guardiana contra las enfermedades, y Imhotep pues era el dios de la medicina y las sanidades, ¿no? Entonces vean cómo el Eterno está humillando. Pues imagínense, si sus dioses resulta que no podían curarles de las úlceras y esas llagas incurables, pues imagínense quién los podría salvar entonces, ¿no? Esta plaga la encontramos en Éxodo capítulo 9, del verso 8 al 11. Y después vamos a ver la plaga de granizo, también aquí relacionada con 4 de las divinidades principales egipcias. Dice que Horus era el iniciador de la civilización egipcia, aquí en amarillo abajo. El dios Shu, que era el dios del aire y dador del cielo. El dios Set, que era el dios de las tormentas y protector de las cosechas. Y Neper, que era el dios de las cosechas de granos. Entonces es impresionante cómo el Eterno está tratando con todos estos dioses. Esta plaga la encontramos en el capítulo 9, de los versos 22 al 26. Insisto, ahorita vamos rápido, pero usted puede ir haciendo su estudio personal, familiar, amados, en estos capítulos de Éxodo, con el entendimiento, pues lo que estamos viendo. El Eterno estaba tratando con cada una de estas divinidades. Y bueno, viene la plaga de las langostas, ¿verdad? Imagínese usted, después de la plaga de granizo, que no había quedado casi nada, y resulta que vienen estos insectos. Dice aquí, una langosta es capaz de comer su propio peso de alimento en 1 kilómetro cuadrado, ¿verdad? Un enjambre de langostas pueden haber 75 millones de ellas. Imagínense ustedes, amados. Dice aquí en el capítulo 10, verso 15, de este mismo libro de Shemot, dice: y la langosta consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Imagínense lo que estamos aquí viendo. Pero bueno, esta plaga de langostas asociada con estas 2 divinidades que vemos aquí abajo, que eran las diosas que guardaba y protegía las semillas,
la diosa de las cosechas, el dios de la tierra y la diosa de la abundancia. Así es de que el Eterno les está pegando durísimo en lo que ellos tenían su fe, ¿verdad? Los egipcios en sus divinidades. Aquí está cada una de estas divinidades y lo podemos leer ahí en Éxodo capítulo 10, de los versos 13 al 15. Y finalmente, amados, vemos aquí esta novena plaga llamada de las tinieblas, ¿verdad?, que vino sobre Egipto durante 3 días. Y dice aquí que esta plaga, ¿verdad?, o estas tinieblas, dice, hasta podían sentirse, como leemos ahí en el verso 22, esas densas tinieblas. Y aquí estas tinieblas, porque esto también es importante que lo mencionemos, iban en orden de importancia, ¿verdad?, de esas divinidades. Comenzamos con las serpientes, que dijimos que eran los protectores, y vamos a ver aquí al final también de las principales 2 divinidades, que era el dios Ra, aquí lo vemos en pantalla, que era el dios Sol, y el dios Tot, que era el dios Luna. Así es de que estos eran de los máximos exponentes de los dioses egipcios. Así es de que aquí el Eterno está humillando, amados, a estos dioses de las tinieblas, prácticamente, como lo leemos aquí en el capítulo 10, de los versos 21 al 23. Y en este orden vamos a llegar a la muerte de los primogénitos con estas 3 divinidades, ¿verdad?, que es Horus, Isis y Osiris. Mucho de aquí se toma pues aquella triada, ¿verdad?, o aquella trinidad egipcia, que esto lo vimos en el tema correspondiente acerca de la Trinidad. Pero lo que quiero que vean aquí es cómo estas divinidades están asociadas con el faraón mismo. Es decir, como estamos diciendo hace rato, Faraón era considerado pues Egipto mismo, es decir, aquella potestad asentada, que pues muy probablemente era el mismo Satán, ¿sí?, al mando de sus principados y de sus potestades, de las tinieblas, de manera que llegamos así a esta última plaga, la 10ª plaga considerada, porque ya vimos que pues en realidad fueron 11 señales y milagros, no solamente estos 10 que comúnmente se conocen, pero vean ustedes cómo el Eterno prácticamente está dando el golpe a la cabeza, ¿verdad? La noche que su pueblo sale precisamente de Egipto. Y esto lo podemos leer aquí en el capítulo 11 de Éxodo, los versos 4 al 6. Y aquí, amados, pues vamos a la Escritura. Aquí leemos en Colosenses capítulo 1, en el verso 12 nos dice: con gozo dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los Kadoshim, ¿verdad?, de los santos, en la luz. Aquí haciendo referencia de Yeshua. Y dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas. Y estamos viendo cómo estas divinidades, pues, tenían que ver precisamente con esas tinieblas desde la 9ª plaga. Entonces vean por favor este contexto, amados, cómo el Eterno nos está liberando de la potestad de las tinieblas, y dice aquí, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, dice esta versión, en quien tenemos la redención, el perdón de pecados. También aquí en Efesios capítulo 2,
del verso 1 al 7, nos dice: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Hablando de tiempo pasado, cuando nosotros estuvimos, amados, metidos en Egipto, en este mundo caído. Y nos dice aquí, según el curso de este mundo, según el curso de Egipto, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, es decir, en aquellos que no quieren saber absolutamente nada del Eterno y de su ungido, de su Hijo Yeshua. Dice el verso 3, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Eterno, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Yeshua el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías. Entonces, amados hermanos, aquí estamos confirmando cómo todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel allá en Egipto estaba también anunciando lo que nosotros seríamos cuando el Padre, por medio de su Hijo, nos diera vida y nos rescatara de este mundo también. Esto también lo podemos confirmar aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en donde nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué proclaméis las proezas? Ojo con esto, amados, subrayo aquí, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, amados, nosotros fuimos elegidos como linaje escogido, como real sacerdocio, como esa nación Kadosh, ¿verdad? Kadoshim, como pueblo por posesión, con un propósito bien específico, que aquí lo estamos viendo. Proclamar las proezas del que nos llamó de las tinieblas, amados, de Egipto, a su luz admirable en Yeshua HaMashiach. Y dice aquí el verso 10, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo del Eterno. Lo que hemos estado aprendiendo, amados, un solo pueblo, que estamos en pacto con el Elohim Eterno, a través de la preciosa sangre de Yeshua. Y dice aquí, los que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Nos damos cuenta, amados? El Eterno nos rescató de las tinieblas a la luz. Y ahí estuvimos metidos todos en Egipto, amados, estos 400 años, ¿verdad? Que ya vimos que representa ese periodo de nuestra vida en la que estuvimos ahí metidos. Pero bendito sea el Eterno, amados, que nos sacó de ahí con mano poderosa, humillando a todos estos principados y a todas estas potestades de las tinieblas. Ahora es impresionante ver, amados, cómo pues estas
potestades siguen teniendo, ¿verdad? El señorío de este mundo caído. Porque bueno, decimos, bueno, pero ¿cómo relacionamos a esas divinidades en la actualidad? Bueno, en todo, amados. O sea, no podemos pensar, ¿verdad? Pues que nada más eran los dioses de Egipto y que nosotros no tiene nada que ver en la actualidad con este mundo caído. Claro que tiene todo que ver. Esas potestades siguen enseñoreándose de este mundo caído, amados. Siguen comiendo polvo. Y tal vez sí no veamos una relación, no sé, con el ganado y hablo de nosotros, pero ¿qué tal cuando estuvimos en Egipto, amados, cuando servíamos a esas divinidades consciente o inconscientemente? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Es decir, a veces ni siquiera nos dábamos cuenta que a lo mejor, no sé, al escuchar, viene a mi mente alguna canción, cualquier música, que a veces estábamos ahí hasta cantando, bailando, yo no sé cuántas de estas letras, amados, no exaltan o invocan incluso a alguna de estas divinidades. Y quiero que pensemos así en lo sencillo. O una película, o yo no sé, algún libro, alguna literatura, ¿verdad? Que tengamos ahí algún juego, por ejemplo, nuestros hijos. Amados hermanos, esto es más sutil de lo que nos podemos imaginar. Y allí estábamos nosotros todos metidos en Egipto en esclavitud, como veíamos. Una de las peores esclavitudes, y esto lo dijimos ayer, amados, es precisamente aquellas que cautivan el alma. Aquella esclavitud, ¿verdad?, que nos tiene sirviendo a Faraón y a sus dioses, y nosotros pues ni cuenta nos damos. En pleno siglo XXI podemos encontrar, amados, a todas estas divinidades. Claro que a lo largo de la historia, pues vemos cómo en cada imperio, ¿verdad?, con sus dioses, con sus diferentes nombres, pero finalmente son los mismos, amados. Egipto sigue siendo Egipto. De manera que aquí, citando el libro de Apocalipsis, a todos estos imperios, y esto lo vimos en la serie anterior, a todas esas divinidades, a todos esos sistemas políticos, religiosos, militares, Apocalipsis lo resume en dos bestias horribles que dominan este mundo. ¿Recuerda? Entonces por eso decimos, tal vez no lo hacíamos en forma directa o consciente. Muchas veces ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos dando esa adoración, ese honor a cualquiera de estas divinidades. Es más, fíjense, ahorita me acuerdo lo que hablábamos acerca de las fiestas, ¿se acuerdan? Cuando dijimos cómo el maligno se encargó de cambiar los tiempos, las Moedim y la Torá, prácticamente se encargó de que nosotros no tuviéramos conocimiento de las fiestas del Eterno, pero ¿qué tal las otras fiestas? Y entonces, en verdad nos sorprendería, amados, ver la manera en la que nosotros estábamos bajo ese cautiverio, sirviendo incluso muchas veces a esos dioses. Por eso hablamos de cautividad, de esclavitud del alma, amados. Porque conscientes o inconscientemente terminábamos todos haciéndolo. Nuestros sentidos estaban siendo seducidos y controlados estando ahí en Egipto. Así es de que, amados, estando ahí, y quiero que pensemos en esto, estando en Egipto, pero siendo parte del pueblo, de la promesa, estábamos apagados, estábamos sumergidos en esas tinieblas, en aquella mentira, en aquella muerte. Por eso era necesario que el Eterno nos abriera los ojos y nos sacara de ahí
como estamos leyendo, amados, para venir a su luz admirable en su Hijo de amor. Nos rescató de las tinieblas, amados. Todas estas divinidades estaban asentadas y siguen asentadas en Egipto. Así es de que el Eterno no podía dejarnos ahí. Ahora es importante, amados, que ayer también les pedía que diferenciáramos que una cosa es el tiempo en que estuvimos en Egipto y otra cosa es el tiempo que el Padre nos está permitiendo estar en este desierto una vez que salimos de Egipto. Porque así como vemos que a ellos los llevó el Eterno al desierto cuando los sacó de Egipto, comandados por Moshe, ¿verdad? El libertador, que también es una figura de Yeshua, nuestro libertador, ¿verdad? Por eso le dice el Eterno a Moshe: profeta levantaré en medio de mi pueblo como tú, le dice. Ajá. Hablando de Yeshua. Lo lleva al desierto, en donde les entregó la Torá en el monte Sinaí, porque, amados, cuando estaban en esclavitud era casi imposible que ellos tuvieran, ¿verdad?, este conocimiento, este entendimiento. A duras penas podían medio dormir. Estaban bajo tanta opresión en Egipto, amados, que no podían ni siquiera tener ese tiempo de comunión. Pero cuando el Eterno los saca de ahí, los lleva al desierto, dice la Escritura que les concede 40 años, ya no 400, sino 40 años, y dice con toda claridad, para probarlos, para afligirlos, y saber qué había en sus corazones. Pero hay un propósito específico, dice: si habían o no de guardar sus mandamientos. Esa es la razón por la cual el Eterno los lleva esos 40 años al desierto. Y bueno, a ellos, pero ¿y a nosotros? Lo acabamos de leer, amados. En el punto anterior vimos este pasaje que está en 1 Corintios capítulo 10, donde nos dice que todas las cosas que les acontecieron a ellos, ¿qué dice aquí? Nos deben servir como ejemplo y están escritas ¿para qué? Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Y termina aquí Shaul recomendándonos: así que el que piense que está muy firme, tenga cuidado de no caer. ¿Nos damos cuenta, amados? Es lo mismo exactamente. Para ellos fueron 40 años. Y así como aquellos 400 años en Egipto representa el tiempo de vida que estuvimos nosotros en Egipto hasta el día que el Padre nos sacó a nosotros, amados, para que hiciéramos lo mismo. Ser probados para ver si vamos o no a guardar sus mandamientos. Pero démonos cuenta, era necesario, amados, que lo hiciéramos con toda libertad, ya no bajo esclavitud, ya no bajo esa opresión del reino de las tinieblas, porque si estábamos en tinieblas, amados, no había luz que nos resplandeciera. Pero ahora ya no es así. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz admirable. Lo estamos leyendo, amados. Y estando así, con toda libertad, nosotros tenemos, amados, que decidir
si obedecer o no a nuestro Padre. ¿Estamos comprendiendo, amados? Es lo que el Padre ha estado haciendo durante este tiempo. Nos habían mentido, habíamos sido adoctrinados con doctrinas egipcias. Llámense como se llamen, amados. Aquí no estoy yo tomando algún sistema en específico y criticando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando como pueblo elegido a los que el Padre nos ha dado la libertad para ahora caminar en obediencia. O bien, o no. Y como ayer veíamos, entonces estar anhelando o añorando, ¿verdad? Más bien añorando regresar a Egipto. Y entonces vamos pasando esta vida, estos 40 años, así, quejándonos, añorando de lo que teníamos en Egipto, y en lugar de permitir que el Padre abra nuestros ojos de nuestro entendimiento y aprovechar cada día andando en la luz, seguimos desaprovechando cada día, amados, añorando las tinieblas. Y esto es trágico. Porque pueden pasar varios años, amados, y así como el pueblo de Israel, echarnos nuestros 40 años divagando y perdidos por el desierto. Lo mismo que sucedió a ellos, amados, ahora nos sucede a nosotros. Y así ha sido con cada creyente de la historia. Ya no tenemos pretexto de esclavitud, amados, para no obedecer. Y en verdad permítame decírselos nuevamente. Ahora ya no tenemos pretexto de esclavitud, amados, para no obedecer sus mandamientos. Si no obedecemos, es porque así lo estamos decidiendo libremente. Y esto nos hace directamente responsables ante nuestro Padre Celestial. El conocimiento está llegando. Él está restaurando todas las cosas, amados. Él nos está volviendo a las sendas antiguas. Pero muchas veces, así como leemos en el profeta, somos de los que decimos, no oiremos y no andaremos por esas sendas. Y entonces seguimos añorando aquellos 400 años en Egipto y aquellas jaulas de oro o de lo que sean, amados. Existe esa posibilidad. Pero la invitación es que nosotros no seamos de los que vuelven atrás, sino de los que seguimos firmes y adelante, amados hermanos, durante este éxodo por nuestro desierto. Y esto lo hemos hablado mucho en otros puntos anteriores, incluso en otros temas, acerca de la importancia de nuestra obediencia a sus instrucciones como hijos del Eterno. Porque de eso se trata, amados. Y esto lo seguiremos diciendo cada vez que tengamos oportunidad. Amados, conforme avancemos, se trata de ser hacedores de la instrucción. Se trata de que demos mucho fruto, porque estamos unidos a la vid verdadera. De eso se trata. Y bendigo al Eterno porque nos lleva de la mano, amados, enseñando a sus pequeñitos con su gran ajabá que Él tiene por nosotros.
No nada más nos sacó para sacarnos, para que ahora seamos libres, para entonces ya no tener opresión y hacer lo que se nos pega en gana. ¡No! Lo acabamos de leer, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de tinieblas a luz admirable. ¿Por qué? Porque somos luz, porque somos sal, porque somos puertas de entrada a la Nueva Jerusalén, como lo vimos en el punto anterior. Tenemos delante de nosotros, amados, el gran privilegio y la gran bendición de poder dar testimonio con nuestra vida misma de lo que somos, y que somos hijos del Eterno, hijos de luz, que andamos en luz. Y normalmente no tenemos que abrir nuestra boca, amados, porque para ser luz no tenemos más que serlo, vivirlo. No somos luz porque decimos que somos luz. No, somos luz porque nosotros reflejamos la luz de aquel que es la luz. Ahí está el ejemplo en las lumbreras. Yeshua como ese sol de justicia que alumbra. Y ahí está la luna como ese ejemplo, como esa figura de su pueblo que refleja la luz. ¿Nos damos cuenta, amados? Por eso Pesaj, dentro de muchísimas cosas, justo se celebra cuando la luna está llena. ¿Por qué? Porque nosotros somos reflejo de esa luz que alumbra nuestras vidas. Para eso fuimos llamados, amados, para hacer luz, pero no nuestra propia luz. Nosotros no podemos ser propia luz o foquitos de 60 watts. No. Nosotros brillamos por aquel que es la luz de este mundo, amados. Y algo bien importante que también debemos ver aquí, amados, es que estando en Egipto, mientras que se desarrollaba cada una de las plagas en tierra de Gosén, donde estaba asentado el pueblo de Israel, ninguna de las plagas tocó al pueblo de Israel. Y aquí en el Salmo 91 nos dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Dice el verso 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Él ordenará a sus malajim que te protejan por donde quiera que vayas y te sostengan con sus manos. Y de la misma manera, así como ellos, que ninguna de las plagas tocó su tierra, amados hermanos, así ha sido con nosotros. Cada día, aún estando en Egipto, y ahora en nuestro éxodo por este desierto, amados, hemos visto la mano poderosa de Avinu sobre cada uno de nosotros. No podemos decir que no, amados. Y aquí, como un dato interesante, vemos aquí en pantalla la duración que se piensa, ¿verdad?, aproximada de estas plagas.
según los datos que se recopilan. Es muy probable que este periodo de las 10 plagas, bueno, ahora entendemos que fueron señales, y fueron 11, en donde el Eterno prácticamente estaba limpiando, quitando de en medio a todos esos principados, potestades, como una figura de lo que Yeshua hizo el día que triunfó sobre de ellos, exhibiéndolos públicamente, amados. En aquel tiempo se llevó aproximadamente 18 días, se piensa, a un máximo de un mes. Así es de que fue algo tremendo sobre el imperio de Egipto. No fue una broma lo que sucedió en aquellos días. Y vamos a ver aquí que en estas plagas podemos dividirlas en 3. Aquellas que prueban la existencia del Eterno, como vamos a ver aquí unos ejemplos con algunos versos. Aquellas que hacen la diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios, amados. Y número 3, aquellas que demuestran la soberanía del Eterno Todopoderoso. Las que prueban la existencia del Eterno. Dice aquí en Éxodo 7:17 como un ejemplo, ahora dice el Eterno, en esto conocerán que yo soy el Todopoderoso. He aquí que golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Así es de que estas plagas que prueban la existencia del Eterno están las de sangre, la de ranas y la de piojos. Y aquí están los pasajes, amados, por si con detenimiento gusta checarlos, juntamente con otros pasajes de la Escritura, donde el Eterno, insisto, está probando su existencia. Número 2, las que hacen diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios. Encontramos ahí la plaga de moscas, la peste en el ganado y las úlceras. Vamos a leer aquí como un ejemplo, en Éxodo 8:21 nos dice, porque si no dejas partir a mi pueblo, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas, de suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Sin embargo, dice aquí, ojo con esto, en aquel día exceptuaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, el Todopoderoso, estoy en medio de esta tierra, bendito sea el Padre. Y dice aquí, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Para mañana será este prodigio. ¡Wow! ¿Nos damos cuenta, amados? Que el Eterno hace diferencia entre su pueblo y el mundo. Ninguna de las plagas, nos dice el profeta, que enviaré a los egipcios tocará tu morada. Bendito sea el Padre Eterno. Y número 3, las que demuestran la soberanía del Elohim Todopoderoso. Y ahí vemos las plagas de granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Y aquí están los pasajes para que podamos confirmar. Aquí, como leemos en el verso 14, ¿verdad?, de Éxodo capítulo 9, nos dice, a fin de que sepas que no hay otro Elohim como yo en toda la tierra.
Tremendas palabras. Así es de que, amados, aquí podemos ver un mapa, más o menos en dónde estaba la tierra de Gosén, ¿verdad? Aquí está Israel. Cuando estaba en Egipto, en este circulito rojo, aquí lo ampliamos. Aquí está Gosén, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde el Eterno ordenó a su pueblo que saliera aquella noche, ¿verdad? Que se celebró Pesaj. Vamos a avanzar aquí un poquito estas imágenes que ya de alguna manera desarrollamos. Déjenme brincar, por favor. Y vamos a ver aquí unos detalles interesantes. Dice aquí que este cetro que usaba Faraón, ¿verdad? Seguramente ustedes han visto las figuras, hablando cómo mucho está asociado hasta hoy en día, ¿verdad?, con el Egipto actual. Dice aquí, el cetro Jeca muestra a Faraón como el amo y señor del pueblo. El Faraón suele aparecer con los brazos cruzados y en cada uno de ellos porta uno de estos símbolos del poder. Reforzaba con ello varios posibles mensajes. Soy el Señor y dueño de todas las tierras y rebaños de hombres de Egipto. Represento el poder temporal y espiritual. El Jeca, o este cetro, ¿verdad?, este bastón, era un centro de magia negra, wow, asociado al dios Osiris, y con él, y con grandes poderes esotéricos. De hecho, la palabra Jeca dice aquí significa magia. También estaba el cetro Nejej, y dice símbolo del Estado. Tenía la forma de un flagelo o mayal, ¿verdad?, es como un pequeño látigo, y era muy utilizado en las ceremonias y aparece con mucha frecuencia asociado al dios Osiris. Simbolizaba la autoridad real sobre la tierra y las cosechas, y el señorío sobre los pueblos esclavos. Vamos a ver aquí otras imágenes. Dice, el Nemes, y seguramente ustedes han visto estas figuras, ¿verdad? Dice, era de una especie de cofia que cubría el pelo, era de tela. O sea, no era una corona, sino era así de tela, una cofia, un gorrito. Y era un tocado que utilizaban frecuentemente los faraones egipcios en sustitución de las pesadas y voluminosas coronas, ya que a diferencia de estas, era una pieza ligera y cómoda. Se fijaba a la cabeza, además, con una diadema que portaba una cobra y un buitre en la frente. Ahí se ve más o menos en la frente una especie de cobra, ¿verdad?, una víbora. Quienes eran los únicos, el Uraeus, que era un emblema protector de los faraones, quienes eran los únicos que podían portarla como un atributo de realeza. Era también un amuleto. Es de que aquí vamos a ver una figura de un sarcófago, ¿verdad?, del faraón. Vemos ahí todos estos elementos que estamos mencionando. Ahí están los bastoncitos, ¿verdad?, cruzados. En su frente vemos a la cobra. Vemos esta cruz que ve abajo, que es la cruz Ankh. Y dice aquí, el faraón de Egipto era más que un rey, era un dios, respaldado por los dioses de Egipto. Además, él mismo era el portador de la magia oscura, era un ser intocable, invencible. ¿A qué le suena esto, verdad? De las infalibilidades, ¿verdad?, de los sacerdotes, los intocables, wow. Ya nos podemos imaginar lo que sucedió cuando el Eterno lo humilló, en la manera en que lo hizo. Por eso decíamos cómo el Eterno fue subiendo de grado, ¿verdad?, a los
poderosos de las tinieblas, y cuando la muerte de los primogénitos, que prácticamente eran aquellos que estaban asociados directamente con Faraón, ¿verdad? Y entonces vemos aquí en la frente, como veíamos esa cobra, que dice, era la diosa buitre, Nekhbet, y la diosa cobra, Wadjet. Perdón la pronunciación, hermanos, pero bueno, no sé si así se pronuncie, pero así se escribe. Con las coronas del Alto y Bajo Egipto en sus manos y protectoras de Faraón. Es que efectivamente estamos viendo aquí que eran dos, el buitre y la cobra. No se alcanza a ver muy bien, pero así está en la cofia esta del Faraón, ¿verdad? Aquí está el buitre y aquí está la cobra, que vemos aquí las imágenes de estas dos divinidades, la diosa buitre y la diosa cobra, protectoras, dice, de Faraón también. ¿Cuántos protectores, ¿verdad? Tenían los... Aquí estamos viendo ya con un poquito más de claridad, ¿sí los ven ahí? Al buitre y a la cobra en sus gorritos, que también los encontramos en el ojo aquel que todo lo ve, ¿verdad? Los protectores de Faraón, que finalmente era el símbolo de ese ojo de Horus. Ahí vemos al buitre, a la cobra. Pero voy llevando todo esto, amados, como una muestra de lo que estamos diciendo, de cómo hasta el día de hoy, pues en el Egipto actual, casualmente vamos a llegar a este imperio, ¿verdad? Con, por supuesto, otro nombre, otros dioses con sus respectivos nombres, pero pues aquí vamos a ver al buitre y a la cobra en acción. Un auditorio lleno de gente que no sé qué primera instancia le vean ahí forma, pero yo le veo forma de una cabeza de serpiente, de una cobra, con sus ojos, aquí están sus colmillos, aquí está su lengua en medio, ¿verdad? Y aquí vemos una foto de este señor, ¿verdad? Sentado en sus tronos. Aquí está el buitre. Acá lo vemos. Cabeza de buitre o incluso de cobra, porque finalmente la cobra es el auditorio atrás, pero aquí está la cabeza del buitre también. Entonces, ¿realmente creeremos que es una casualidad, amados? Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Aquí solamente estamos viendo lo que les compartía, ¿verdad? Cómo hasta el día de hoy siguen estas potestades asentadas en su mundo, ¿verdad? Gobernando este mundo caído, y así será hasta que Yeshua regrese por nosotros. Porque por supuesto nosotros, amados, estamos en Egipto, pero no somos de Egipto. Y nos dice aquí la Escritura, estamos ya terminando, amados, con este punto, dando lugar, ¿verdad?, a la última de las plagas que vamos a estar compartiendo, si el Eterno así nos lo permite, en la próxima cita, precisamente a partir de la plaga de tinieblas, seguida de la última, que es la muerte de los primogénitos. Acuérdense que vamos con rumbo a Pesaj, en esta serie. Y dice aquí en Éxodo 11, verso 7, pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice aquí, ni un perro moverá su lengua, nos dice esta versión, para que sepáis que el Eterno hace distinción, como estábamos viendo, entre Egipto y su Israel. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos, le está diciendo Moshe a Faraón, ¿verdad?
y se postrarán ante mí diciendo: sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré. Y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. El Eterno había dicho a Moshe: Faraón no os escuchará, a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos aquellos prodigios ante Faraón, pero el Eterno había endurecido el corazón de Faraón y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Y bueno, amados, pues estamos entonces concluyendo aquí, viendo con toda claridad que el Eterno está llevando este proceso de liberación, usando a su libertador, en este caso Moshe, como figura del libertador de libertadores, ¿verdad? Yeshua. Y está preparando esa libertad, humillando y haciendo distinción, como estamos viendo aquí, entre Egipto y su pueblo, su Israel. Pues bueno, amados, solamente me resta agradecerles por haber apartado este tiempo para compartir con nosotros este punto. Esperemos que haya sido de bendición. Bendigo al Padre que nos sigue mostrando, ¿verdad? Revelando su palabra, abriendo nuestros ojos. Y en verdad, amados, pues lo único que debe llevarnos todo esto es agradecer a nuestro Padre Celestial por todo lo que Él hizo con nosotros.